Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en este su programa Fuego Cruzado, a través de MXN, su televisión. Y bueno, pues usted sabe que los temas de los últimos días y que surgen en el templete mañanero han adquirido una gran relevancia, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Y a nivel nacional me parece que tendríamos algunos puntos que son de interés general para que los conozcamos, cuáles son sus definiciones exactas. Y bien, para no extenderme demasiado, vamos a iniciar este programa hablando de la traición a la patria. Y para ello nos hace el favor de acompañarnos el licenciado Jorge Gómez. Él es, pues está dentro de la justicia militar, un militar retirado que ahora, bueno, pues está ejerciendo la abogacía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, señora Arellano. Gracias. Está también con nosotros, usted lo conoce muy bien porque todos los días aparece una cápsula, un comentario que sin duda alguna nos ha orientado en muchas ocasiones en el terreno legal. Él es Alberto Woldrich, es abogado penalista, presidente también del Colegio de Abogados Penalistas. Alberto, ¿cómo te va? Muy bien, por fortuna, muy buenas tardes y es un placer estar nuevamente con ustedes. En tus comentarios, de manera muy constante, hablas de nuestra Constitución, de la Carta Magna, del respeto que le debemos, del cumplimiento de la ley a través de sus ordenamientos, etc. Ustedes los abogados fueron acusados, señalados desde el templete mañanero de ser traidores a la patria. Esto en virtud de que surgieron un buen número de amparos, pues que eran solicitados por particulares que se veían afectados en distintos renglones por obras o por decisiones presidenciales. Después de ustedes, seguimos los periodistas. Ya se nos acusó también de traición a la patria. En las últimas horas, cuando estamos grabando este programa, jueves 17 a las 6:30 de la tarde, por la mañana se habló también de que los integrantes, se comentó que los integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica eran también traidores. Esto último ya copiado, vamos a decirlo así, de las expresiones del templete, porque esto lo dijo el senador Armenta, que es el presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, obviamente en la Cámara de Senadores. Y como lo que hace la mano, lo hace el atrás. Bueno, pues para el senador Armenta, poblano él, ya también los integrantes de la COFESE son traidores, obviamente, a la patria. ¿Nos quieren explicar, señores abogados, cuáles son pues las concepciones que se tienen sobre traición a la patria? El que quiere empezar. Mira, yo contraargumentaría lo que expuso el señor presidente de la República, haciendo una referencia muy puntual. Ni abogados ni periodistas estimo en mi forma de pensar que somos traidores a la patria. En primer lugar, los abogados nos encontramos en una noble misión que es buscar justicia. Eso, bajo ningún aspecto, nos hace personas posibles responsables del delito de traición a la patria. Ahorita entramos al fondo de lo que nuestro Código Penal refiere respecto a este tipo delictivo. Por otro lado, ustedes los periodistas también estimo que no pudieran ser candidatos a ocupar una acusación en el Código Penal referente a traición de la patria, porque su misión
consiste en informar a la República, en informar a la opinión pública y formar precisamente una opinión que sea consistente y que sea congruente con lo que está sucediendo en la República. Por tal razón, pienso que el señor presidente se extralimitó al referir que abogados, periodistas y otras personalidades pudiésemos ser traidores a la patria. En primer lugar, quiero decirte que nosotros como abogados, e insisto, lo único que buscamos es que se aplique la justicia de manera cabal y de manera puntual, como refiere nuestra Constitución política. Te puedo decir que ninguno de los abogados que yo conozco, que son muchos en la República, han realizado actos en contra de la independencia, en contra de la soberanía o en contra de la integridad de nuestra nación. El buscar justicia no nos hace caer en actos que sean contrarios a esa independencia, a esa soberanía o esa integridad de la nación, con la finalidad expresa en nuestro Código Penal de someterla a personas, grupos o gobiernos extranjeros. Bajo ninguna circunstancia, cuando se busca justicia, se pudiera encuadrar esta fracción primera de lo que es el Código Penal Federal, que sería el que aplicara a los decires del señor presidente de la República. ¿Nos los quieres leer despacito, por favor? Sí. Dice, se impondrá pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Primera, realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a personas, grupo o gobierno extranjero. Entonces, en esta circunstancia, bajo el encuadre que nos señala el primer apartado del artículo 123 de nuestro Código Penal Federal, pues no es encuadrable la conducta ni de periodistas ni de abogados, porque como tú puedes ver, pues ustedes están encargados de informar y nosotros los abogados estamos encargados de buscar que se provea justicia para nuestros clientes, sean quien sean esos clientes, porque cualquier mexicano tiene derecho a acogerse a los beneficios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que debe regir cualquier acto de autoridad. En tal circunstancia, contraargumentando lo que refirió el señor presidente de la República, no estamos de acuerdo y nuestro sentir como colegios de abogados es que está errando en los conceptos jurídicos que está manejando. Obviamente estimo que por una muy mala asesoría o por alguna situación motivada por el coraje que tiene ahorita a raíz de las muchas publicaciones que se están vertiendo en las que están señalando como posibles responsables de algún evento delictivo a familiares cercanos al señor presidente de la República. Pero eso no está para debatir en este momento. Lo que sí te quiero referir es que tampoco nosotros como abogados hemos tomado parte en actos de hostilidad en contra de la nación. El que expresemos muchas veces libremente nuestros pensamientos nos los garantiza nuestra Constitución política. Sí, claro, como libertad de expresión, Alberto, pero es una libertad de expresión. Yo creo que se refería a que habían logrado que los jueces pudieran entregar los amparos que se solicitaban, pues por quienes estaban siendo afectados por obras, por decisiones relacionadas con administración privada, etcétera. Abogado Gómez, ¿nos quiere decir, por favor, el otro lado de traición a la patria, el que corresponde a la milicia? En el llamado fuero de guerra, es decir, el orden penal castrense, el delito de traición a la patria se conceptúa de manera distinta. Este tipo penal, este delito está reservado para conductas muy graves. Es el delito más grave que considera el Código de Justicia Militar. Incluso hasta el año 1997 tenía prevista pena de muerte. Hoy en día
se aplicaría la pena mayúscula que contempla el orden castrense, que es hasta la de 60 años de prisión. Este delito puede presentarse en varias hipótesis, todas ellas atentan gravemente contra la independencia, la soberanía de la nación. Por ejemplo, este delito se actualiza cuando en guerra o campaña un militar da la espalda al enemigo, es decir, que huye del combate. O bien, cuando colabora con el enemigo de cualquier modo. También se actualiza cuando provee de información al enemigo con perjuicio de las operaciones que realiza el país en guerra o campaña. Como vemos, el elemento común es que el país se encuentre en guerra o campaña, y esta situación no se produce desde la Segunda Guerra Mundial, cuando México intervino como parte de la fuerza aliada contra el Eje. Es por eso que son delitos tan extraños, tan raros de que se presenten. Tenemos noticias de que la última vez que se haya actualizado data de los tiempos de la Revolución, donde incluso se fusiló a los generales más connotados, atribuyéndoles ese delito. Atribuyéndoles traición a la patria es que eran fusilados, ¿no? Era la pena de muerte que en ese momento regía. Resulta improbable que se presente este tipo de delitos. Efectivamente, eran fusilados bajo todo el ceremonial contemplado en las leyes y reglamentos. Durante la Segunda Guerra Mundial no se actualizó este delito, y de ahí para acá tampoco se ha actualizado. Yo coincido con el maestro Gurris en el sentido que esta expresión que ha utilizado el señor presidente de la República y algunos otros funcionarios es más bien una expresión ideológica, producto de la contienda política, y no tiene ninguna connotación jurídica. Evidentemente hay una falta de asesoría. Una vez más fallan los asesores de la presidencia. Es lo que podría comentar en este sentido. Bueno, y yo quisiera su opinión. Para sumarme un poquito a lo explicado. Sí, adelante, Alberto. Perdón. Si me permites agregar un poco más a lo expuesto por el señor licenciado Jorge Gámez, me gustaría decir que nosotros los abogados, bajo ninguna circunstancia o bajo ningún aspecto, hemos tomado actos de hostilidad contra la República. Tampoco hemos efectuado acciones bélicas a las órdenes de cualquier gobierno o estado extranjero. No tenemos bajo ninguna circunstancia, hemos cooperado con gobiernos extranjeros de alguna forma que pueda perjudicar a nuestra nación. Al contrario, lo que nosotros siempre hemos propuesto es en beneficio de la nación, en beneficio de nuestro México, que se aplique una justicia equitativa, una justicia congruente con las necesidades que tiene el pueblo mexicano, que no sea una justicia acomodaticia a servicio de intereses políticos, porque eso es lo que verdaderamente lesiona a la justicia y lesiona gravemente a nuestro México. Por ello, nuevamente contradigo la posición expuesta por el señor presidente de la República. Sé que él no es abogado, pero sé que debería de contar con una asesoría jurídica adecuada que le hiciera ver que nosotros lo único que estamos procurando es luchar en beneficio de la justicia, que tenemos intereses en común con la autoridad, que es buscar la justicia, pero una justicia que se requiere llegue cabalmente al pueblo, llegue cabalmente a nuestra república, sin intereses oscuros, sin intereses de corrupción, sin intereses políticos, que sea una justicia permanente como son los deseos del constituyente del 17. Nosotros no queremos que se vuelva a armar una revolución, queremos que se viva en tranquilidad la república. Y lo único que buscamos, vuelvo a repetir e insisto en ello, es que se procure justicia de manera adecuada. Esto no nos hace ser traidores a la patria, con todo respeto al señor presidente de la República, porque creo que su concepción es más visceral que... Ahora sí ya se te cortó la voz.
Y bien, Te abogado digo Gómez. que la posición de la presidencia de la República se me hace más visceral que jurídica. Bien, licenciado Gómez, hay algunos otros renglones que quisiera que nos comentara, porque sí me escucha, ¿verdad, licenciado Gómez? Gámez, sí. Gámez, licenciado Gámez, ¿me escucha? Es correcto, sí, ya le estoy escuchando, aunque la imagen está detenida. Bien, hay una serie de expresiones que se han dado últimamente que refieren que el presidente es la patria, que el presidente es la nación, que el presidente es el pueblo. Bueno, me parece que este tipo de expresiones no abona a la necesidad que se tiene en nuestro país de contar con un estadista, con un jefe de Estado, no con alguien que considere que lo representa todo. En términos legales, ¿esto qué sería, licenciado Gámez? Pues este tipo de expresiones no tienen ninguna connotación jurídica. Ni nuestra Carta Magna, ni nuestras leyes secundarias, ninguna norma que rija en el país habla de que una persona pueda encarnar a la patria. El señor presidente es en todo caso el jefe de Estado, que es distinto. Esa sí es una connotación correcta y tiene un sentido jurídico, pero el igualarlo con la patria me parece que es un error estrictamente visualizado desde el derecho. Vuelvo a insistir, es producto de la contienda política tan ríspida que se ha soltado recientemente y ha llevado a los participantes a extremos como estos, a olvidarse del sentido jurídico y dejarse llevar por las pasiones políticas. No encontramos ningún sentido jurídico en estas expresiones, independientemente de lo bien o mal que pueda estar gobernando nuestro señor presidente, de lo bien o mal que podamos aceptarlo en nuestra concepción personal, desde la palestra jurídica, no hay sentido jurídico alguno para estas expresiones. Ahora, en los últimos tiempos hemos tenido ya sentencias que dejan la aplicación de la justicia de la que hablas, Waldrich, en entredicho. Por ejemplo, después de años, porque ya son muchos años, de que se entabló una primera denuncia para Emilio Lozoya, por ejemplo, resulta que pues aquellos videos, aquel escándalo, vamos a entregar, se le dio la oportunidad de estar en esta nueva forma de testigo protegido, ¿no? Llamado criterio de oportunidad, para que estuviera en libertad. Sabemos que perdió esa libertad por un exceso exhibicionista, pero no porque hubiese llamado la fiscalía a que ya se rindieran las cuentas que se debían rendir. Resultó al final que, pues que lo que fue un escándalo en el mundo entero, que propició la caída de presidentes, expresidentes, funcionarios de alto nivel. En nuestro país hay así como en el caso Colosio, un solitario, ¿no? Recuerdan ustedes que en el crimen de Colosio, pues era un asesino solitario. Ahora, pues nos salen con esta versión, por no llamarlo cuento, de que el único que se vio beneficiado con los moches, pues fue el señor Lozoya. Y todos aquellos que lo rodeaban, sus jefes, aquellos a quienes debió haber entregado a través de este criterio de oportunidad, pues se quedaron bailando. ¿Qué opinión les merecen estos casos en donde pues todo el mundo nos quedamos con un rostro de interrogación? Mira, si tú recuerdas cuando recién se detuvo a Lozoya y se acogió a este principio de oportunidad, quizás una de las críticas más certeras que formuló fue la opinión que se hizo por medio de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México,
los cuales hicimos ver que este no era un criterio de oportunidad al que se estaba cogiendo el señor Lozoya, sino más bien sentíamos que era un criterio de impunidad, para buscar la impunidad que, como vimos y como ha resultado a través de todo este proceso jurídico o este simulacro de proceso jurídico, la ha obtenido. Pero no solamente la ha obtenido él, sino la ha obtenido quienes resultaron también muy beneficiados a raíz de las corrupciones del caso que todos sabemos que dio origen a el libramiento de la orden de aprehensión en contra del señor Lozoya. Bien, aquí lo triste es que muchas de otras naciones, hermanas naciones americanas, como es Perú, como es Honduras, como son otros países. Brasil mismo, de donde surge Odebrecht. Sí, nos han puesto el ejemplo y han procesado, primero han investigado porque lo que se requiere es el requisito previo para poder procesar, ejercitar una acción penal en contra de alguien. Pues estos países ha traído como consecuencia que inclusive presidentes de la República o expresidentes de la República hayan sido juzgados, hayan sido sentenciados o hayan sido puestos presos a virtud de los graves delitos de corrupción en los que habían incurrido. En los que incurrieron. Entonces, es obvio que hasta la fecha, toda esa corrupción que habló el señor presidente de la República cuando se encontraba en campaña electoral, pues no ha sido combatida. Nosotros aquí lo hemos referido en este y en otros medios de comunicación, que deberíamos de seguir el ejemplo de la hermana República de Perú, que cuando tenía una fiscalía, como por todos los peruanos era sabido, que era una fiscalía que estaba corrompida hasta la médula, pudieron obtener, no obstante esa corrupción de la fiscalía, que un grupo no mayor, eran 50 abogados, si mal no recuerdo, que estos 50 abogados formaron dentro de la propia fiscalía un grupo muy cerrado que no permitieron acceso a la corrupción e hicieron una investigación que trajo como consecuencia la captura de 5 expresidentes de la República que habían incurrido en actos de corrupción. ¿Por qué no exigir que en México suceda lo mismo? Cuando tenemos todos los elementos, hay un acervo cultural dentro de los colegios de abogados, dentro de la misma Fiscalía General de la República, hay muchísimos abogados con los tamaños de varón. Pero nos estamos saliendo del tema, Wooldridge, el tema es Lozoya. Ajá, pues es el tema de Lozoya. El tema de Lozoya trajo como consecuencia que muchos que incurrieron en estos actos de corrupción se hayan acogido a ese principio, que gracias a la oportunidad que le dio la Fiscalía General de la República, pues esos actos hayan quedado impunes. Entonces, consecuentemente... Bueno, se supone, abogado Gámez, se supone que en el criterio de oportunidad están obligados a entregar a sus jefes, a quienes les dieron las órdenes o a quienes estuvieron en complicidad con ellos. Y al señalar que solamente Lozoya se vio beneficiado con el dinero de Odebrecht, que en principio se dijo que había servido también para comprar voluntades en la Cámara de Diputados para que se aprobara la reforma energética de Peña Nieto. Y por ese concepto se tiene al campechano Jorge Luis Lavalle tras las rejas, ¿no? Y ahora nos preguntamos, bueno, deberá salir Lavalle de las rejas, ¿no? Si se supone que solamente Lozoya se vio beneficiado, ¿qué sucede? ¿Tienen que salir los demás o no? Pues debería usted ser abogada, defensora, efectivamente. Si yo fuera el defensor del señor Lavalle, yo me aferraría a partir de ahí. Debemos establecer primeramente que el caso Lozoya no ha concluido, no hay una sentencia aún. Lo que pasó recientemente es que el Ministerio Público presentó su acusación, pero en la acusación se establecen perfectamente los hechos que van a ser materia del juicio. Y en los hechos no viene ya nada de que hubo desviaciones hacia la campaña del expresidente Peña Nieto, de que hubo legisladores que recibieron el dinero para el famoso moche para
votar de tal o cual manera. Todo se circunscribe a concluir que es un perpetrador único y que él se habría quedado con todo el dinero que recibió indebidamente por parte de Odebrecht. Es, desde mi punto de vista, un mal manejo de una excelente herramienta como es el llamado criterio de oportunidad. Esta herramienta puede servir para investigar delitos muy graves, como la delincuencia organizada. Bien aplicada es de gran beneficio para la justicia. En este caso, no fue así. Se prometió mucho, se le concedieron muchos beneficios y al final no fructifica en nada. Ahora hemos visto otros casos como el de Alonso Ancira y el fraude, o lo que se consideró un fraude, al alterar el precio de la planta chatarra de agronitrogenados. Y bueno, después de perseguírsele, mandar la ficha roja de Interpol, obtener la extradición por parte de España, resulta que todo se arregla con que devuelva 250 millones de dólares en abonos chiquitos. Este puede ser también el caso y el fin del caso Lozoya, que le digan, bueno, pues te viste beneficiado con, pues creo que fueron 10, 11 millones de dólares, devuélvelos, ¿no? El moche que te dieron, y con eso ya quedaría también su caso cerrado, Waldrich. Si hubiese un criterio de parte de la Fiscalía General de la República que aceptara ese acuerdo reparatorio, pues obviamente podía beneficiar y beneficiaría a quien resarza el daño, el supuesto daño causado, pero esto da pauta a que continúe la impunidad y a que crezca la inseguridad jurídica en la República. Entonces, claro, porque aquí el problema no es de lo que se les pueda conceder. Una persona que está privada de la libertad, obviamente que va a acceder a muchas situaciones, y si dentro de esas situaciones es reparar el daño, pues lo va a hacer de alguna manera, siempre y cuando resulte también beneficiada su libertad o sus intereses económicos. Aquí yo creo que el punto esencial es que la Fiscalía General de la República es la que debería de actuar de manera correcta y de manera enérgica en contra de toda esa delincuencia que afectó los intereses económicos de la patria. Porque mientras no se haga así y mientras no se le sancione penal y ejemplarmente, pues ese mal ejemplo va a seguir cundiendo, y cualquier político corrupto, como hay algunos, como hay muchos, pues puede ver que no va a pasar nada si se atreve a seguir robando las arcas de la nación, beneficiándose económicamente, porque a final de cuentas va a reintegrar a la República parte de lo que se haya él sustraído de los caudales de la nación, ¿no? Aquí, y entonces ya no se castigan los hechos. Ya, no, obviamente no. Aquí obviamente ya podemos, no. licenciado Gámez, conceptuar que están vendiendo la aplicación de la ley, que están vendiendo la justicia, que la justicia tiene un precio. Pues los hechos parece evidenciarlos así, ¿no? En el caso de agronitrogenados, recordemos que por efecto de un amparo, Lozoya ya la libró. Lozoya ya no tiene problema con agronitrogenados. Su problema es nada más por el lado de Odebrecht. La acusación vista individualmente acude a solicitar las penas más altas que hay previstas para los delitos por los cuales ha sido acusado. Están pidiendo 46 años de prisión, reparación del daño por cerca de 87 millones de pesos, la pérdida, el decomiso del famoso departamento de Ixtapas y Guatanejo, adicionalmente una multa. En fin, parecería que estamos ante la Fiscalía de Hierro porque está pidiendo lo más gravoso para Emilio Lozoya, pero en el camino se perdió mucho, se diluyó todo ese gran caso que era la punta de lanza para atacar la corrupción en esta administración. Ahora bien, por otro lado, y en aras de ser objetivo, muchos le han achacado este fracaso al señor presidente de la República.
debemos recordar que no procura ni administra la justicia. En este caso, debemos enfilar nuestras baterías hacia la Fiscalía como órgano autónomo. Creo que es un fracaso llano, terrible para el fiscal Gers Manero, que por otro lado se ha visto lejano, se ha visto ausente, y esperábamos que, aunque estuvieran lejano y ausentes, sus resultados hablaran por él. En este caso concreto que estamos hablando, parece ser que fue desviada la justicia una vez más. Pues el fiscal se ha visto también envuelto de manera personal en estos problemas que ya son del dominio público, que tienen que ver con el encarcelamiento de la pareja de su hermano, una pareja de más de 40 años. Se han hecho solicitudes al presidente para que de alguna manera influya en este caso, en el que, bueno, pues lo menos que podemos, creo yo, comentar es que quien está en la cárcel tiene una edad que le permitiría seguir su juicio en libertad, al igual que, perdón, es la hija de la pareja de su hermano, al igual que la pareja de su hermano, que ya es una señora, una anciana, o sea, ya va más allá de la tercera edad, la señora ya es una anciana que me supongo su angustia debe ser muy grande de saber que tiene una hija que poco o nada tuvo que ver con el hermano de Gers Manero, y que es la que está pagando las consecuencias. Esto le da al fiscal realmente un respaldo moral como para que podamos seguir pensando que es el abogado ideal para ser autónomo, no recibir instrucciones presidenciales por un lado, y para poder ejercer pues imparcial y correctamente las leyes en nuestro país. Mira, yo creo que la falta de credibilidad en nuestras instituciones de procuración de justicia se debe en parte al desaseo jurídico que han manejado los fiscales, en este caso el fiscal general de la República. Aquí es un evidente caso de tráfico de influencias, porque cabe recordar que antes de que pudieran encarcelar a sus familiares, ya se había pedido un nuevo ejercicio de acción penal en esa carpeta de investigación, y sin embargo, por causas extrañas, y yo no diría extrañas, sino por influencias políticas o por cobro de favores, se pudo obtener el libramiento de esta orden de aprehensión que mantiene privada de la libertad a una persona que desde su encierro está clamando justicia y se ha declarado evidentemente como una persona inocente que no ha cometido las tropelías jurídicas que el fiscal refiere que se cometió. El fiscal dice es que yo concreté la denuncia y las autoridades fueron las encargadas de investigar. Las autoridades al inicio creo que hicieron una correcta apreciación de la ley y decretaron de que no se ejercitara la acción penal porque no había elementos para proceder penalmente en contra de las que ahora se encuentran privadas de la libertad. ¿Qué es lo que sucede? Que desgraciadamente volvemos a la misma situación. Esa falta de credibilidad que hay en nuestras instituciones de procuración de justicia es ganada a pulso por parte de los mismos funcionarios que procuran y imparten la justicia, por hacer correctas apreciaciones y por aplicar de manera incorrecta la ley. Cabe, vuelvo a insistir, nuestra Constitución señala en uno de sus preceptos, que son unos preceptos que son los que nos dan la seguridad jurídica a los mexicanos, que las leyes tienen que ser exactamente, es la palabra que utiliza nuestra Constitución, exactamente aplicadas. Y cuando no son exactamente aplicadas, como sucede en los ejemplos que hemos venido planteando en este panel, pues obviamente que trae como consecuencia la inexacta aplicación de la ley. Puede ser por cuestiones de carácter económico, puede ser por cuestiones de carácter político, puede ser por muchas circunstancias, pero la ley en la República tiene que ser aplicada de manera exacta, de manera puntual, de manera cabal. Bueno, y Alberto, tenemos funcionarios ejemplos, no lo están haciendo así. Pues si hay ejemplos de que tal como lo has referido,
se cumpla la Constitución cabalmente, porque quienes están encargados de su cuidado y de su estricta aplicación, que integran todo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pues ya ven ustedes qué jaloneo cuando se hizo una propuesta. Esta propuesta fue aceptada por los legisladores, tanto por diputados como senadores, para una prolongación de mandato, que ya de suyo, bueno, pues violaba la Constitución. Entonces, tú nos hablas del cumplimiento de la Constitución, de que así se debe, de que estamos protegidos, pero en la realidad no estamos protegidos de nada, Alberto. En la realidad, la Constitución no se aplica como tal. En la realidad que tenemos todos los días 126 millones de mexicanos, no hay esa justicia plena de la que tú hablas de manera permanente y que no se ve por ningún lado. No se ve por ningún lado. Eso es lo que debería o debiera ser, pero simplemente no es. No es. Y lo vemos cuando no pasa nada y dejas jugar a Ovidio Guzmán, ¿verdad? No pasa nada cuando, pues desde hace cuántos años, fíjate tú, el primer mapa que hubo de autoridades mexicanas ligadas al narcotráfico es de la época de Antonio Toledo Corro, si mal no recuerdo. Y hasta la fecha no tenemos a nadie dentro de las autoridades ligados al narcotráfico y mucho menos en una situación como la que está atravesando el expresidente de Honduras, ¿no? Así es. Entonces Así yo es. creo y es que... de lamentarse nuevamente. Pues sí, muy lamentable. Entonces, frente a esto que es nuestra realidad, ¿verdad? Y cuando yo me doy cuenta de que yo y todos los mexicanos y los informadores, etcétera, nos damos cuenta de que se presentan iniciativas, de que se hacen cambios al Código Penal, que se hacen muchas pretensiones, pero que los abogados permanecen callados, ¿eh? Hablan después para criticar lo que ya se aprobó. Pero yo quisiera verlos actuando y la verdad es que no los veo. Que Mira, hay temor porque esta sí situación por la que se visibles. atraviesa en el caso del consejero de la presidencia, Los colegios de abogados, a partir de las iniciativas que se proponen, han intervenido criticando esas iniciativas, sugiriendo la forma correcta de hacer las cosas. Sin embargo, nuestra voz, no obstante que se ha alzado como voz de protesta, no ha sido escuchada, y no ha sido escuchada por esos designios políticos. Nosotros no somos políticos, nosotros somos juristas, conocemos o nos preciamos de conocer en parte la ley. Entonces, es lo que se debería aplicar de manera puntual, no de manera política, no de manera... Tiene que ser eminentemente jurídica. El día que nuestro presidente de la República sea un jurista, las cosas van a cambiar, y van a cambiar en mucho cuando se respete este jurista las leyes. Me vas a disculpar, Alberto, pero tuvimos ya muchos presidentes que fueron abogados y tampoco hicieron nada, ¿eh? También se incurrió en todas las fallas, en todas las violaciones que hacían las distintas corporaciones policíacas, de las cuales estaban enterados y tampoco hacían nada. Entonces, no se trata de que porque el presidente no es abogado, pues se puedan hacer Esos todo este tipo de cuestiones. A los que te refieres, efectivamente han tenido muchos claroscuros, sin duda, pero dentro de esas irregularidades que existieron, la mayoría de las veces se cumplió con la ley. Que hubo transgresiones a la ley, las hubo. Que hubo actos de corrupción, los hubo. Pero, sin embargo, la propia el formación... Estado de Derecho era un Estado de Derecho diferente. Había una seguridad en la República, una seguridad en las calles, una seguridad en los comercios, una seguridad... Esas son acciones policíacas, no tienen que ver con lo jurídico. Con lo jurídico fue, por ejemplo, con lo jurídico fue, por ejemplo, la conformación y la aceptación de una brigada blanca, en donde intervenía el ejército, ¿no es así, abogado Gámez? Así es. Pero toda esta brigada fue creada con un fin exprofeso y puntualmente referido, que fue proteger a la República de los actos de insubordinación que estaban ejercitando muchos ilusos, muchos jóvenes ilusos, que a través de las armas querían modificar nuestro sistema jurídico. Sí, Alberto, pero teníamos entonces policías... Que actuaron con mucha arbitrariedad, es cierto, actuaron con mucha arbitrariedad,
pero obviamente cuando estás viendo que esos grupos criminales están afectando, están matando a tus compañeros, están matando a policías para llegarse de armas y hacer un movimiento armado y evitar llegar a derrocar a nuestras instituciones, pues tiene que haber una reacción, y muchas veces esa reacción es una reacción que trae como consecuencia la acción que implementaron estos grupos de guerrilleros. Bueno, pero teníamos en esos momentos, si mal no recuerdo, pues ya cuerpos policíacos de vigilancia y de seguridad debidamente asentados, como los teníamos ahora. ¿Y qué es la Guardia Nacional? No es sino la creación de otra Brigada Blanca, licenciado Gámez, en donde lo mismo han puesto nuevos contratantes, que miembros del ejército, que federales, que todo lo que en aquel tiempo tanto criticamos, ¿no? Sí, a ver, antes de pasar a este tema de la Guardia Nacional, no quiero dejar de comentar el aspecto que tocó el maestro Bullrich. No hay que temerle a la autocrítica. Efectivamente, hay muy malos abogados que desprestigian nuestra profesión. Efectivamente, hay muchos que han callado ante la injusticia y la inequidad, pero hay muchos que han alzado la voz. Señora Lilia Arellano, el abogado Bullrich es uno de ellos. Ha hecho denuncias formales, fuertes, atacando la injusticia, atacando a la corrupción que permea en nuestros órganos de procuración de justicia. Su servidor también ha alzado la voz en su momento, haciendo denuncias muy fuertes, de tal manera que no tememos a la autocrítica, pero no podemos sacrificar a todo el gremio por algunos malos abogados. Respecto a la Guardia Nacional... bueno, déjeme hacer un paréntesis, por favor. Sí, sí. De las denuncias a las que usted se refiere y de la actitud de Alberto Woldrich, bueno, pues si hay testigos, somos los de este canal. Aquí las ha hecho, aquí ha utilizado esos foros. El hecho de que se haga el reclamo no se hace de manera personal, ¿sí? Sino es en general a un gremio que ha permanecido callado. Porque es lo mismo que podría yo decirle, pues periodistas saben, hay muy buenos y habemos muy malos. ¿Y cuál es el concepto de bueno o de malo, ¿no? También habría que analizarlo. Es correcto. Solo quería puntualizar que... Sí, está muy bien. Yo quiero recordarles a los dos que el nombre de este programa es Fuego Cruzado, ¿eh? No es diga lo que piensa, ¿eh? Aquí se debate, y tú lo sabes, correcto, Alberto. Yo lo sé. Correcto. Y por eso nos encanta debatir. Y debatimos porque sabemos que tenemos las pruebas necesarias, las pruebas legalmente sustentables para expresar lo que expresamos. Si careciéramos de esas pruebas, pues obviamente seríamos unos farsantes, como han sido farsantes algunos políticos, o como son algunos políticos. Licenciado Gámez, íbamos con la Guardia Nacional. Definitivamente no creo que sea una nueva Brigada Blanca. El concepto de la Guardia Nacional varía de país en país. De un modo general podemos visualizarlo como una fuerza armada a manera de reserva para asegurar el orden interior de una nación. En México, el concepto original de la Guardia Nacional a mí me parece muy bueno, es decir, dada la debilidad de nuestras instituciones policiales civiles, creo que es correcto echar a andar un nuevo cuerpo militarizado como una etapa de transición para, una vez que se ha trabajado en la parte civil, sea removida la parte castrense y lo continúe la parte civil.
como una acción emergente, yo la entiendo e incluso la apoyo. Sin embargo, ya volverlo un cuerpo permanente que formara parte de las Fuerzas Armadas, como una cuarta Fuerza Armada del país, tiene muchos inconvenientes. La seguridad pública por naturaleza es una tarea civil que es en gran medida incompatible con el adiestramiento, la ideología del soldado. Hay que ser claros, el ejército está hecho para matar y para proteger al país del enemigo. Las policías son para Resguardar el orden. Sí, si utilizáramos métodos castrenses para resguardar la seguridad pública, sería caótico, el resultado sería fatal. Creo que una buena idea está a punto de tomar caminos vericuetos que no sé a dónde la van a llevar. Yo espero que los legisladores cumplan con su función, valoren los pros y los contras y decidan que no debe pertenecer como una cuarta Fuerza Armada. Así como vamos, está bien. Originalmente se hablaba de 5 años y al 6º año traía la Fuerza Civil, ya capacitada, ya adiestrada, y aprovechando el bagaje de 5 años de experiencia, podría resultar en una excelente policía. La ley orgánica conceptúa a la Guardia Nacional como una superpolicía. Tiene asignadas misiones de todo tipo, desde auxiliar judicial, desde seguridad penitenciaria, seguridad aduanal, carreteras, investigadores, cibernéticos, de todo. Es una superpolicía. Imagínese un cuerpo civil bien capacitado, reforzado económicamente, el éxito que no tendría con tales facultades que le otorga la ley. Yo espero, insisto, en que se retome el camino y permitamos que la Guardia Nacional transite por su concepto original. Fíjate que aquí valdría la pena perdón. Sí, porque también llama la atención que, bueno, se establezca esta posibilidad que ya permanezca como un ente policíaco militar, pero ¿al mando de quién? De una experiodista convertida a pues, funcionario que entrega despensas y que hace acuerdos cada vez que hay un meeting y va y habla con los afectados y luego resulta que es la encargada de la seguridad nacional, la comisionada, es realmente quien le puede dar instrucciones, órdenes, hacer solicitudes a un generalazo del ejército. Eso está bien, eso es congruente, o partiendo, pues ya ven ustedes que al señor presidente le gusta barrer la escalera de arriba para abajo, o si empezamos a barrer, pues ya desde ahí andamos muy mal, porque lo único que tal parece se trata es de, pues, llevar adelante una farsa en la cual se hable de que tan está a las órdenes de la sociedad civil, que pues ahí está un civil comandándola, que es una mentira de las más grandes que hemos tenido que soportar en los últimos tiempos. ¿O no es así, Waldrich, con lo que ibas a decir? Yo creo que sí, mira, me voy a remontar un poquito más a la creación de la Guardia Nacional, a un antecedente. Pero te tienes que ir breve porque ya nos vamos, ¿eh? Bueno, acuérdate que todo esto surge a raíz de la incapacidad de las autoridades, de los policías, para poder enfrentar cabalmente a la delincuencia. ¿Por qué? ¿Por qué sucede toda esta situación? Por lo mucho que se permeó, por lo mucho que trajo como antecedentes el que se respetara más el derecho humano del delincuente al derecho humano del policía,
Desde ahí empezó a partir la fragilidad de la policía en su actuar en contra de la Mira, yo creo que la delincuencia. fragilidad de la policía comenzó con la corrupción de sus jefes, y no precisamente de sus jefes policíacos. Nos podemos remitir a los ayuntamientos, a los alcaldes, ¿verdad? Que, bueno, tenían unas nóminas fantasma, no los dotan de la capacitación correspondiente, contratan a quienes tienen necesidad de trabajar y de recibir un horario, un sueldo. Las famosas academias de policía que se hicieron en cada entidad fueron un fracaso. Yo creo que eso ha resultado muchísimo más dañino para el país que, eh, Yo pues, creo que sí, la que lo que hemos corrupción visto es después, ¿no? lo que ha dañado mucho a la República. Y sin embargo, hemos visto que no se ha atacado esa corrupción como debería de atacarse, ¿no? Fíjate que Ojalá Gertz Manero, cuando era el encargado de la seguridad a nivel nacional, entregó premios en distintas entidades para policías que habían cumplido con su labor. ¿Sabes que se agenciaron y se quedaron con esos premios? ¿Recuerdan ustedes cuando entró el nuevo sistema penal acusatorio, que se dedicaron cientos de millones de pesos para que fueran capacitados jueces y hasta policías preventivos, que supieran cómo colocar la cinta, proteger la escena del crimen, etcétera, etcétera? ¿Me quieren ustedes decir en cuántos estados se pudo llevar a cabo eso? por eso Porque el si nos vamos fracaso a fondo, del inicio. no, hay entidades en donde en el CEMEFO y los investigadores, etcétera, no tienen ni siquiera los líquidos que necesitan para tomar huellas. Entonces, digo, ¿de qué estamos hablando? Nos estamos maravillando de una Guardia Nacional y de que así debiera ser, cuando, y esta lección me la dio un viejo policía que sacó a Netzahualcóyotl de la inseguridad y que estuvo en su puesto durante 9 años. Decía, si partimos de la base del horario, yo quiero que usted me diga qué ser humano aguanta 24 horas trabajando. Ninguno. Entonces, partiendo de los horarios que les imponen a los policías, ya desde ahí estamos descuidando completamente la seguridad. ¿Por qué? Pues porque a las 14, 16, 18 horas, pues ya están como caballos lecheros, con un pie arriba y el otro abajo, durmiéndose en las patrullas. Todos hemos visto eso. Y díganme, ¿alguien le ha puesto remedio? Y sí, efectivamente, como mencionas, bueno, pues las comisiones de derechos humanos, pues nada más falta que lleguen y les digan, déjeme ponerle crema en sus muñequitas para que no le vayan a rozar las esposas, ¿verdad? Cuando se trata de delincuentes mayores. Pero también han sido muchos los abusos cometidos, Alberto. Nuevamente se fue el sonido. Tu sonido. Es para que me contestes Se lo perdió de... nuevamente la conexión. No hay sonido. Es para que me contestes lo de la Comisión de Derechos Humanos. Mira, cuando se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muchas gentes aplaudieron esta situación, pero tenían una percepción equivocada de lo que estaba sucediendo en la República desde un punto policíaco y desde un punto de vista jurídico. Se empezó a privilegiar en ese momento más los derechos del delincuente que los derechos de las víctimas, que los derechos de los mexicanos, de los empresarios, que los derechos de los policías, que los derechos de los soldados, que los derechos de la gente productiva de la República. En esa circunstancia, pues obviamente se empezaron a debilitar las instituciones policíacas porque tenían temor de que derechos humanos, al reaccionar en contra de un enfrentamiento de delincuentes, fuera a reaccionar metiéndola a la cárcel a esos policías. Yo conozco cientos de comandantes de esa época que se quejaban del temor que tenían en un momento determinado de actuar con virilidad en contra de la delincuencia para acotar el problema que estaba creando la delincuencia. Un delincuente es capaz de llegar a matar con tal de robar. Y obviamente un policía tiene que tener, a una acción tiene que haber una reacción de la misma naturaleza. Y no por eso se va a infringir o no se va a respetar el derecho humano del delincuente. El delincuente pierde ese derecho en el momento que transgrede la ley y adquiere otro tipo de derechos, como es el de presunción de inocencia, adquiere otro tipo de derechos, pero que no se castigue o que no se sancione a aquellos buenos investigadores, que hubo muchos en la República, al grado tal que recuerda que tú conociste esa época perfectamente, que llegó a considerarse a la Policía de México como la mejor policía a nivel mundial.
fue reconocida por instituciones como Scotland Yard, como la Sûreté de París, como la Interpol, como los Carabineros de Chile, como la Guardia Nacional de España. Fue la policía que era un ejemplo a seguir. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues desgraciadamente se perdió ese ejemplo por algunas circunstancias de corrupción que fueron permitidas y que fueron creciendo, y eso que trajeron, y ahora se trae como consecuencia esta inseguridad de la República. Antes, el policía, los buenos policías, tenían perfectamente identificada la delincuencia. Ahora la delincuencia manda a la policía. Bueno, la infiltra. O pero además, para la policía, como fue en el caso de García Luna. Esto ya no, entonces, ya no tiene vigencia, Alberto, porque pues hay una piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no se mueve para nada. Para nada. Para nada se mueve. Entonces, bueno, señores, nos tenemos que ir en razón de tiempo, y una última y muy breve exposición. Por favor, licenciado Gámez. Bien, pues yo puedo concluir que muchos de los males que nos aquejan hoy devienen de la corrupción que nos ha permeado en todos los niveles, en todos los ámbitos de la vida nacional, pero se vuelve más grave aún cuando ésta llega a la procuración y administración de la justicia. No podemos permitir, todo el mundo, pero especialmente nosotros los abogados, no podemos permitir que la corrupción campee en los juzgados, en las agencias del Ministerio Público, en las prisiones. Debemos alzar la voz, debemos denunciar, debemos hacer lo que en nuestra propia trinchera esté a nuestra mano. Muchas gracias. Yo concluiría diciendo que ahora lo que requerimos es no ya una voluntad política, porque esa voluntad política ya nos dimos cuenta que es nula. Ahora tendría que ser la voluntad social, la voluntad verdaderamente de quienes estamos afectados, agraviados por acciones de justicia, los que verdaderamente nos unamos para lograr el objetivo que todos deseamos, que es que exista en México una justicia permanente, pero una justicia verdadera, no una justicia de partidos políticos, no una justicia que sirva para atacar a los adversarios ideológicos o políticos. Requerimos de veras una justicia que cambie las estructuras de esta república. México es un país hermosísimo y México merece esa justicia que debe ser hermosa. Yo concluiría con esta situación, que ahora el clamor tiene que ser por parte de esta sociedad, que es la voluntad de la sociedad la que haga cambiar las cosas. Y hay reclamos en toda la República, en Chetumal, en Quintana Roo, en Monterrey, en todos lados hay un reclamo nacional que no se había dado en la antigüedad. Pues muchísimas gracias. Esa voluntad social es la que necesitamos que ahora nazca. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, por su participación y por toda su información y su criterio. Gracias. Y muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Muchas gracias. Si nos lo permite, bueno, pues nos veremos la próxima semana con otro tema. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.